viendo estas semanas y este año, vamos a ver los milagros del Señor. Y la semana pasada vimos el primer milagro que el Señor hizo y que fue transformar el agua en vino. Y la verdad que estuvimos acá, los que vinieron vieron que estábamos sin luz, pero fue un culto precioso, maravilloso, y la enseñanza también fue poderosa. Fue una enseñanza de poder, de saber que para Dios no hay nada imposible. Amén. Nada imposible. Puede hacer un milagro como ese de transformación de sustancias de una manera tremenda y poderosa. Solo Dios puede hacer eso. Y aparte, el Señor tiene lo mejor para nuestras vidas. Porque el vino que hizo fue el vino de lo mejor. Nunca nadie volvió a probar un vino semejante. Pero sabe que usted y yo lo vamos a probar en las bodas del Cordero. Ahí vamos a tener fiesta, dice el Señor. ¿Sí? Bueno, vos vas a ser la catadora principal. Ya te tiene anotada ahí el Señor. Aprendimos que obviamente no abusamos del vino, ¿no? Lo aprendimos eso hoy, quedó clarísimo. Quedó claro que no hay que embriagarse, que no hay que emborracharse, no hay que solo tomar el vaso permitido por el Señor, ¿no? Que dice un poco, nada más que un poco, no mucho, un poco. Y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otro milagro. Y el milagro que vamos a hablar hoy tiene que ver con autoridad espiritual. Hoy nos vamos a meter en esos temas que lo vamos a tocar. No va a ser esta única oportunidad que vamos a hablar de autoridad espiritual. Pero vamos a empezar a tocar este tema de autoridad espiritual. Y el milagro que vamos a ver hoy se encuentra en Marcos 1, verso 23 al 28. Marcos 1, verso 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se quedaron asombrados, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Este milagro ocurre en una sinagoga. Y lo primero que por ahí tenemos que ver qué es ese lugar, ¿no? La sinagoga. Muchos saben que el lugar de la sinagoga había sido ese lugar que reemplazaba el templo momentáneamente. Había sido creado esos lugares porque no había lugar de adoración después del cautiverio. Cuando Israel es llevado en cautiverio, el templo es demolido. Y cuando regresan del cautiverio, claro, tenían que reconstruir todo. Tenían que reconstruir la ciudad, los muros, ¿sí? Tenían que reconstruir nuevamente el templo. Y entonces ahí es que se crean estos lugares donde se enseñaba y se adoraba, que reemplazaban el templo en ese momento. Eran lugares momentáneos. Pero que luego de la reconstrucción del templo, los lugares de las sinagogas quedaron como lugares que eran prácticos porque la gente estaba más cerca. Eran como las
iglesias locales hoy en día, ¿no? Que todos somos iglesia de Jesucristo, pero hay templos locales, hay lugares, iglesias locales. De esta manera funcionaban así las sinagogas, como distribución, ¿no?, del templo en distintas regiones y en distintos lugares, donde la gente podía ir, ofrendar, adorar, podía ir a aprender. Se había hecho también una escuela de eso, donde el niño iba no solamente a aprender la palabra, sino que también aprendía oficios, aprendía algunos trabajos, aprendía cosas para que más adelante pueda el niño tener una salida laboral. Entonces, todo eso significaba la sinagoga. Era un lugar importante, era un lugar importante. Y ahí lo dirigían las sinagogas los maestros, ¿sí? Solían ir a visitar los sacerdotes, pero los sacerdotes se encargaban más del templo. Los fariseos en ese momento, que tampoco estaban ellos, no existían antes de que se destruya el primer templo, ellos tomaron el lugar de los sacerdotes. Y ahí está la cuestión con los fariseos. Porque ellos toman el lugar de los sacerdotes. Nadie los había llamado, nadie los llamó, solamente lo que llamó a que tomen el lugar de los sacerdotes fue las circunstancias de que no había templo y que empezaron a aparecer estas sinagogas. Entonces ellos toman ese lugar y ahí se crean el sistema, se crean los fariseos, los saduceos, que era otra rama, y también los maestros que enseñaban, los maestros de la ley. Y ellos eran los que presidían todo ese sistema. Presidían las sinagogas y presidían todo el sistema religioso, hasta el templo. ¿Sí? Hasta el templo. Ahí estaban los fariseos mayores, que en realidad eran los que reemplazaban los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, todo ese sistema era gobernado por los fariseos y los maestros de la ley. Y ahí, en ese sistema, que era el sistema donde supuestamente iban los religiosos, donde iban los miembros del judaísmo, ¿no?, a adorar, a escuchar la palabra, era como la iglesia hoy en día, que los cristianos, los creyentes, se congregan, ¿no? Congregan en sus iglesias locales, como estás vos acá hoy congregado. Y la iglesia tiene también sus autoridades. Ese sistema es el que más o menos continuó también la iglesia, nada más que lo reemplazó por obispos, por diáconos y por creyentes, ¿no?, que eran miembros del cuerpo de Cristo. Y así nacieron con el tiempo, en la iglesia primitiva, nacen las iglesias locales, que la funcionalidad de la iglesia local es muy parecida a la de la sinagoga de aquella época. Ahora, estas sinagogas no estaban muy bien vistas por Jesús. Apocalipsis las llama de esta manera, miren. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Duro, ¿no? Es ahí el Señor diciendo sinagogas de Satanás. O sea, puede haber iglesias de Satanás, ¿no? Si había sinagogas de Satanás, puede haber templos o iglesias de Satanás. Quiere decir que estos lugares donde se les llama así, de esta manera, sinagogas de Satanás, no están cumpliendo el propósito y el deseo de Dios, sino que están cumpliendo el propósito y el deseo de Satanás. Son lugares que responden
no a Dios y a la voluntad de Dios, sino al lugar de Satanás. Jesús llamó también a los fariseos cuando él estuvo en la tierra. Directamente el Señor los llamó a estos maestros, ahí en Mateo 23, los llamó sepulcros blanqueados, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo van a escaparse del juicio eterno? Así lo llamó el Señor a los capos de la religión en ese momento, los únicos que manejaban la religión judía. Pero sin embargo el Señor los llamó de esta manera: sepulcros blanqueados, serpientes. Si lo llamó serpiente, quiere decir que la revelación del Apocalipsis, cuando les dice sinagogas de Satanás, camada de víboras, no estaba tan errado. Y Mateo 21:13 les dijo, escrito está. Y acá es referente al templo general, ¿no? Al principal templo. Les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho una cueva de ladrones. Y yo cuando escucho estas cosas y leo estas cosas y me meto en estos líos, lo único que me queda pensar y decir, Señor, que el lugar que hoy nosotros asistimos no tenga nada que ver con esto. No tenga nada que ver con una cueva de ladrones, ni con una generación de serpientes, ni con sepulcros blanqueados. Lo primero que tenemos que entender es que espiritualmente los demonios pueden estar en cualquier lugar. Porque a veces nosotros decimos, bueno, estamos en la iglesia, estamos en el templo, esto es un lugar consagrado a Dios. Y es verdad, este lugar se ha consagrado a Dios. Yo recuerdo cuando recién vinimos a este lugar, a pastorear este lugar, lo primero que hicimos es la parte física, para que luego también la parte espiritual sea consagrada a Dios. Y consagramos todo el templo, ahí con los obreros, los ancianos que estaban en el momento, consagramos todo el templo, ungimos todo el templo, desde la puerta hasta el final, arriba, todo, no quedó rincón, ningún rincón de este lugar sin ungir y sin consagrar a Dios, para comenzar un nuevo tiempo. Pero por más que el lugar esté ungido, esté consagrado a Dios y esté dedicado a Dios, no nos olvidemos nunca que la iglesia no es el templo, sino que somos las personas. Las personas son los que hacen el cuerpo, son los que hacen la iglesia. Entonces los demonios pueden estar en un lugar, incluso consagrado a Dios como este. En este momento usted me puede estar diciendo, ¿quiere decir, pastor, que puede haber personas en la iglesia y en este mismo momento que estén endemoniadas? Y yo le puedo decir, sí. Puede haber personas que... ¿Puede entonces un cristiano estar endemoniado? ¿Puede? Y yo te puedo ahí decir, no. Y entonces, y esto es lo que quiero explicarte. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así nos dice segunda de Pedro 2:4, que los demonios no tienen más oportunidad. Ellos pecaron contra Dios y no tienen ninguna otra oportunidad. Pero lo segundo es que un hijo de Dios está redimido
Porque un hijo de Dios sí es porque ha sido perdonado. Por eso es hijo. Porque le ha entregado su vida a Cristo y es hijo. Pero debe cuidar su vida espiritual mediante lo que nosotros conocemos, la santificación. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Un demonio va a buscar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para no poseerlos, porque si es un verdadero hijo de Dios, no puede poseerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios no permitiría que habite un demonio. Por eso yo te dije, ¿puede haber en la iglesia alguien que está endemoniado? Yo te digo, sí, pero todavía no conoce al Señor. Ahora, hay personas que no le han entregado verdaderamente su vida a Cristo, no se han entregado, no se han humillado, no se han, como decíamos recién, quebrantado su corazón. Y esas personas que no están completamente entregadas a Cristo, puede ser que, como el Espíritu Santo no habita en su corazón, que estén endemoniadas y estén en la iglesia. Tranquilamente. Pero también hay hijos, hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero que no están endemoniadas, pero están influenciadas por el enemigo. ¿Cómo es eso? Por ataduras. Porque cuando nosotros abrimos puertas al pecado, a la desobediencia, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces el enemigo puede atar aún al cristiano. Con ataduras espirituales, con influencias, lo puede influenciar casi como si estuviera endemoniado. Entonces hay personas que son influenciables por el enemigo. Y esas también habitan en la iglesia. Hoy no escucho muchos amén, ¿eh? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Cuál? Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quiere decir que yo entrego mi vida a Jesucristo, entrego mi corazón, como solemos decir en nuestra oración de fe, le entrego mi corazón, le entrego toda mi alma, pero yo quiero aquí marcarte esas diferencias. Cuando yo le estoy entregando mi espíritu es pneuma en griego, que es el soplo o el lugar donde solamente está reservado para el área espiritual. Escucha bien, ¿eh? Y en el área espiritual solamente puede entrar el Señor Jesús, su Espíritu Santo, en ese lugar. Ahora, si no está el Espíritu Santo en mi espíritu, entonces es ahí donde se produce la posesión. Porque ahí sí puede entrar otro espíritu. En este caso, hay demonios espirituales que entran en esa persona que... ¿Cómo llega un espíritu al espíritu de la persona? Porque toma completamente el control de la persona. ¿Cómo llega? Llega mediante de pactos, mediante de pecados repetitivos y obviamente con ese lugar vacío, sin haberle entregado su vida completamente a Cristo. Entonces así puede llegar a entrar un demonio en la posesión de una persona. Y ahí estaba
esta persona en la sinagoga y estaba ahí durante mucho tiempo, estuvo ahí. ¿Qué hacían en la sinagoga? Dijimos, leían las escrituras, adoraban, tenían también un tiempo de compartir y nadie se había dado cuenta que esa persona estaba endemoniada. Nadie se dio cuenta que esa persona tenía un conflicto espiritual grave. Pero estaba en la sinagoga. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma completamente una persona, toma el control, toma también el alma de la persona. Y el alma es lo que manifiestan las emociones, los pensamientos. Y si vos querés identificar una persona con problemas espirituales, decime qué es lo que piensa y qué es lo que está sintiendo. ¿Cuáles son sus emociones que lo llevan a una acción? Porque cuando uno siente una emoción o siente un sentimiento, luego se transforma en un pensamiento y el pensamiento se transforma en una decisión. Entonces, decime cómo está esa persona en sus emociones y en sus pensamientos. Y yo te voy a decir cómo está su vida espiritual. Hay personas que completamente todo el tiempo son personas negativas. Personas negativas, conflictivas, todo el tiempo están buscando conflicto. Hay personas que son violentas y no cambian su violencia por nada. Quiere decir que no hay gobierno del Espíritu Santo en esa persona. Hay personas que tienden a pecar repetitivamente, sin control, sin estar arrepentido. Hay personas que dicen, bueno, esto no pasa nada, nadie se entera, nadie lo ve, es problema mío nada más. No, porque ese problema, tarde o temprano, es espiritual. Y cuando se manifiesta, como en este caso, imagínense cómo se quedaron las personas ahí en la sinagoga, ¿no? Mirá, a ver, Ronaldinho. Vamos a poner, porque no hay ningún Ronaldinho acá, porque si digo algún nombre conocido van a decir. Mirá Ronaldinho en una sinagoga en Brasil. Pero mirá, ¿quién diría que Ronaldinho estaba endemoniado, che? Y ahí empiezan a sacar conclusiones y dicen, pero sí, la verdad que era bastante embromado, ¿eh? Y le gustaba un poco, yo sé que le gustaba un poco, ¿no? Pero no pensé que era para que esté endemoniado. Pero era una manifestación. Uy, pero sí, le gustaba, a vez en cuando se clavaba un puchito, andaba. Pero no pensé que era para tanto, que estaba endemoniado. Pero es una señal. Sí, de vez en cuando se le escapaban insultos y se ponía como agresivo. Sé que tenía algunos conflictos con la mujer y con sus hijos, pero nunca pensé que era para tanto, para que esté endemoniado. El Espíritu Santo tiene que tomar el control absoluto de mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. Si el Espíritu Santo toma el control absoluto del creyente, es porque allí está habitando el control y el poder del Espíritu Santo en esa persona. Y entonces yo no te digo que en algún momento puedas tener un momento de enojo, hasta un momento de ira por algo. No te digo eso, pero que el Señor va a trabajar tu carácter si el Espíritu Santo está, seguramente. Ahora, tal vez el Espíritu Santo está, pero yo no dejo que tome el control de mi vida.
Sigo teniendo mi alma cautivada. Y si mi alma está cautivada, mis pensamientos están cautivados y mis acciones siguen cautivadas. Eso se llama atadura espiritual. Y hay muchísimos, lamentablemente, cristianos, creyentes, atados espiritualmente. Porque no han dejado que el Espíritu Santo tome el control y transforme verdaderamente su vida, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, llevarlos cautivos a Cristo. Porque si yo aprendimos ya muchas veces que si renuevo mi mente, entonces todo mi vivir también va a ser renovado. Mi carácter va a cambiar, mis decisiones van a cambiar, mis maneras de andar en la vida van a cambiar, mi manera de hablar va a cambiar. Porque llevo cautivo mis pensamientos a Cristo. Mis emociones dicen lo que soy, dicen lo que hay dentro mío. Está el Espíritu Santo de Dios. Entonces mi forma de hablar también va a cambiar. ¿O ustedes lo ven al Espíritu Santo insultando, diciendo malas palabras? ¿Quién es el que hace eso? El alma, la voluntad, lo almático. Entonces no le estamos entregando el control absoluto al Espíritu Santo para que cambie nuestra manera aún de hablar. Y si yo no cambio eso, ¿quién se aprovecha de esa situación? El diablo. Recién adorábamos y decíamos, digno es de adorar al Señor y solamente tú eres digno, solamente tú eres digno de adorar. Pero muchos cristianos se atan al dinero. Se atan al querer tener más dinero, más plata, más esto. Entonces dejan de que Cristo sea su principal centro de adoración para que pase a ser el principal centro de adoración el dinero. O la función que me hace generar dinero. Adoro eso. Está primero mi trabajo, está primero mi futuro, está primero esto, está primero lo otro, antes que el Señor. Y eso produce ataduras espirituales, porque nunca terminamos de descubrir el propósito de Cristo y mi verdadera pasión, que es solamente Jesucristo. Algunos tienen hasta por ídolos, y no digo un ídolo de una imagen en la casa, que adoran, porque dicen, no, yo ya no adoro más imágenes, pero toman por ídolos a otras cosas y no salen de eso y están atados y eso. ¿Y saben qué pasa cuando alguien está atado en alma y en pensamiento? Están cautivados, dice la palabra. Entonces por ahí viene el pastor y dice, ¿por qué está pasando esto con tu vida? No entiende. Está cautivado, pero no entiendo por qué el pastor siempre me dice esto. Porque está cegado el entendimiento, está cautivado. Porque cuando yo le entrego al Señor toda mi vida, dice, para que la santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? Por completo. Lucas 11, 24, 26. Dice así, mire, el espíritu impuro suele volver. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Pero al no encontrar, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae a otros 7 espíritus peores. Y todos entran allí y se quedan y viven en ese lugar. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, cuando está hablando aquí de casa, no está hablando de una casa, sino que está hablando del corazón. Cuando Cristo viene al corazón de una persona, la limpia, la barre,
¿sí? La restaura, la deja flamante. Pero dice que los demonios que han salido o esas ataduras que se han roto en el nombre de Jesús, de una persona que es liberada por Cristo, dice que se va, el espíritu se va, ya no tengo más nada que hacer acá. Ahora el dueño de esta casa es Jesucristo. Pero cuidado, cuidado, porque dice que ese demonio cada tanto vuelve a ver qué hay. A ver cómo está esa casa. A ver cómo está esa casa. Entonces cuando vuelve, no vuelve solo. Porque es quien estaba reinando en esa casa, Jesucristo. O sea, no va a volver solo. Vuelve con más demonios. Y acá la palabra nos está diciendo, cuidado. Cuidado. No sea cosa que en vez de uno sean 7 ahora los demonios que atan, que llevan a una vida al cautiverio nuevamente. Porque no va a ser uno solo, sino que ahora el estado va a ser peor. Peor. Y yo, lamentablemente, en estos años de creyente, no de pastor, de creyente, de líder y de estar en la administración, he visto muchos de estos casos, muchísimos. Personas hasta de altar, personas que estaban en el altar adorando a Cristo, pero de repente dijeron, bueno, no, me importa más lo mío, mis cosas. De a poco dejaron de servir al Señor, se fueron a hacer sus cosas. Y les puedo asegurar que con el tiempo el estado de esa persona, y estamos hablando de un estado espiritual, es peor de que cuando había conocido a Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si conoció al Señor, hasta lo conoció desde chico. ¿Cómo puede ser que el estado ahora esté peor? Pensar lo que era este muchacho, pensar lo que era esta chica que adoraba en el altar. Y mirá cómo está ahora. Entonces, cuidado. Esto se produce, obviamente, una vida que no está consagrada a Dios, que no está entregada a Dios, que no está apasionada por Dios, que pone por prioridades otras cosas que no sea el Señor. La otra pregunta que nos podemos hacer en esta noche es, entonces, ¿quiere decir que hay lugares donde se predica la palabra como en esta noche, pero que hay personas que no hacen la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí. Lamentablemente sí. Hay personas que congregan, que vienen a la iglesia y hasta que pueden servir al Señor. Hay personas hasta de altar, pero que no hacen la voluntad de Dios. No hacen lo que Dios quiere que hagan. ¿Se entiende? Entonces debemos ponernos y ver esto que el Señor nos está diciendo en esta noche. Porque los demonios reconocen la autoridad. Lucas 9:1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. ¿Y qué más? Para que tengan autoridad sobre todos los demonios. Quiere decir entonces que tenemos como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre todos los demonios. O sea, es una autoridad que Dios, que Jesús ha delegado a la iglesia y que ha delegado a los creyentes. Les ha delegado autoridad. Lucas 9:1 entonces nos muestra eso, que les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades. Para que luego podamos hacer lo que Jesús solía hacer. Pero ojo,
a Jesús no se le resistía ningún demonio. A veces nosotros pensamos que porque somos hijos de Dios, entonces tenemos la autoridad delegada, entonces podemos andar sacando demonios, echando demonios por ahí como si nada. No. Cuidado. Porque que tengamos la autoridad delegada, para ejercerla, también tenemos que estar bajo autoridad. ¿Se entiende, hermano? Para ejercer esa autoridad se tiene que estar bajo autoridad. Miren, un ejemplo muy claro es 1 Samuel 16, 14 al 16. Léalo después en casa, donde dice que un espíritu malo, un espíritu inmundo, dice que visitaba al rey Saúl. A ver, el rey Saúl era un ungido. Era un ungido de Dios. Sin embargo, un espíritu inmundo lo visitaba. ¿Qué hacía Saúl para que un espíritu inmundo esté con él? El tiempo de la historia nos deja ver qué era lo que hacía Saúl. Saúl, el máximo pecado que cometió en su corazón fue el orgullo. Tenía un corazón orgulloso. Él se creyó que era el rey. Y no que era el ungido, el siervo que Dios había preparado. El tiempo de la historia nos muestra el corazón de Saúl. Y dice que otro ungido, que era David, solamente otro con autoridad, podía venir y tranquilizarlo al rey. Dice la historia que venía David, le tocaba un poco el arpa, lo ministraba y lo tranquilizaba. ¿Por qué lo ministraba y lo tranquilizaba? Porque lo ministraba con autoridad. La autoridad que había perdido Saúl, venía David, lo ministraba y lo liberaba. Y el rey quedaba liberado, pero momentáneamente. Porque el problema más grande estaba en su corazón. No era que venía un demonio, lo molestaba, porque sí, no. El que le estaba otorgando autoridad a ese demonio era él mismo. Su corazón le estaba otorgando autoridad. Tanto es así que terminó persiguiendo a quien lo ministraba. Porque el problema estaba en el corazón de Saúl. ¿Cuántos cristianos hay que terminan persiguiendo a quienes lo ministran? Y uno dice, pero ¿qué le pasa? Porque el problema está en el corazón. Como tal, le pasaba a este rey Saúl, que después demostró que tenía orgullo. Tal era su orgullo que después terminó haciendo él las ofrendas de los sacerdotes. Tal era su orgullo que no solamente tomó el lugar de los sacerdotes, sino que fue a consultar a otros fuera de Dios, a otros brujos. Se apartó completamente del Señor. ¿Y cuál fue el estado de Saúl final? Se termina suicidando. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Era el ungido. Si era alguien apartado, que Dios había apartado. Pero su corazón orgulloso lo llevó hasta la muerte, hasta el suicidio, hasta el tomar la decisión de quitarse la vida. Y podríamos hablar de Judas, tan cercano al Señor también, y que también tenía problemas graves espirituales. Y lo último que quiero decirte en esta noche, que nos muestra este pasaje, es que Jesús enseguida le dijo a este demonio que se manifestó, porque los demonios también suelen manifestarse, como les decía, ¿no? Tal vez se manifiestan con pequeños rasgos, con pequeñas cosas que uno no presta atención y dice, bueno,
Son cositas que tiene, de carácter, de cositas, ¿no? Pero este demonio se terminó manifestando en la persona y con gran manifestación. Y entonces, fíjense que dice que con violencia se manifestó cuando salió. Porque se terminan, el final de los demonios cuando se paran ante la autoridad de Jesús, es la violencia. Aquellos que trabajamos en carpas de liberación sabemos lo que es eso. Cómo se manifiestan con violencia los demonios ante la autoridad. Entonces empiezan a insultarlo, yo tuve algunos demonios frente mío que no me insultaban, sino que me ninguneaban. ¿No? Pero vos esto, lo otro, pero vos esto, vos sí, pero vos haces esto. ¿No? Ninguneo. Adriancito. Entonces, un demonio se manifiesta y se termina manifestando con violencia, termina dañando, haciendo violencia. Pero fíjense lo que les dijo el Señor. Les dijo, cállate. Diga conmigo, cállate. Y sal. No le dio más oportunidad de argumentos. Mi hermano, si algún día te toca enfrentarte con alguien que está endemoniado, no le des más argumentos. No le des oportunidad de seguir argumentando y argumentando esto, lo otro. Cállate. Simplemente. A veces nosotros como cristianos tenemos tan enseñada la misericordia también, que está perfecto, pero muchas veces nos paramos contra personas, enfrente de personas que están con problemas espirituales graves, de rebeldía, de desobediencia, de violencia, y nos ponemos a dialogar con la persona y la persona, cuando le tenemos que decir, cállate, cállate, humillate, arrepentite, quebrantá tu corazón delante del Señor y reconoce delante del Señor que has pecado, que estás equivocado. Mientras no haya arrepentimiento ni renuncia, escuchá bien, no hay liberación. No hay liberación. Entonces, una persona que quiere ser liberada tiene que reconocer sus errores. Tiene que renunciar a las cosas que lo llevaron a los problemas espirituales. Y tiene que dejarse ministrar con autoridad. Aunque la autoridad le diga, cállate. Esto me viene a mí a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y vamos a ministrar a una persona y en la administración la persona comienza a manifestarse nuevamente, comienza a hablar mal de la iglesia y comienza a hablar mal del pastor, porque el pastor tendría que haber hecho esto, porque el pastor tenía... Cállate. Porque demuestra nuevamente la manifestación, lo que hay en el corazón, orgullo, falta de perdón. Y eso está demostrando nuevamente atadura espiritual. Sigue atado, sigue atada. Entonces, o nosotros le damos charla a la atadura y al enemigo, o le decimos, cállate, no vengas más con esta historia. Historias pasadas, yo te estoy hablando del hoy. ¿Qué vas a hacer hoy de tu vida? ¿Vas a renunciar a esta violencia que estás ejerciendo familiar? ¿Vas a renunciar a esto de decir no voy a la iglesia porque esto, porque el otro? ¿Y vas a venir humilladamente a quebrantar tu corazón delante del Señor? Si no, no hablamos más. No hables con el enemigo, mi hermano. Por eso hoy vamos a orar. Porque Dios delegó autoridad a la iglesia. Simplemente que nosotros a veces la usamos mal. Amén. Vamos a orar por esa autoridad que Dios delegó a la iglesia
por esa autoridad que Dios nos delegó a cada uno de nosotros y que a veces la hemos perdido tal vez por no centrar a Jesucristo en nuestras vidas, porque Cristo no es el centro de nuestras vidas y hemos desplazado a Jesucristo del centro de nuestro corazón. Así que vamos a orar. Ponete de pie, mi hermano. Señor, en primer lugar, Señor, sabemos que el enemigo y los demonios se mueven en todas las áreas y en cualquier lugar. Y sabemos que van y vuelven con cualquiera para probar su estado espiritual. Señor, y en esta hora, lo primero que queremos hacer es rendirnos en tu presencia y rendir todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo rendido y entregado a ti. Porque si todo está entregado a ti verdaderamente y vos sos, Señor, la prioridad de nuestra vida, el único digno de adorar, si en esta hora, Señor, renunciamos a nuestra mala manera de vivir, renunciamos y reconocemos nuestros errores, también, Señor, vos nos das esa autoridad, no solamente para que ningún demonio quiera atar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones o aún nuestros propósitos, nuestros proyectos, sino que cortamos ahora y en el nombre poderoso de Jesús toda relación con cualquier demonio en el nombre de Jesús. Ahora, muchas veces, Señor, sabemos que entra a atar a una persona, a un demonio, por falta de perdón. Y en esta noche, Señor, queremos iniciar un tiempo de perdón, de restauración, de perdonar a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos han hecho daños, a las circunstancias de la vida. Perdonar, soltar perdón ahora. Y no habrá ningún demonio que pueda atar nuestra vida. Señor, el rencor, el resentimiento es un imán para atraer demonios. Cerramos ahora esas puertas en el nombre poderoso de Jesús y nos declaramos completamente libres en Cristo. Y comenzamos una nueva vida, una vida de restauración, de perdón, aunque nos cueste perdonar, pero entregamos hoy toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Oh Padre Celestial. Señor, muchos hemos puesto en primer lugar otra pasión. Y no hemos sido esos creyentes que vos estás esperando, esos hijos que estás esperando, que te adoren a ti solamente, que te rindan honor y gloria a ti, que solamente tú seas el digno. Hoy, Señor, queremos quitar y desplazar todo ídolo de nuestro corazón. Ahora lo desplazamos, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad a nuestro corazón. Declaramos libertad a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Solamente estamos abocados a adorarte. Solo a ti, Señor. Ahora nos entregamos completamente en adoración a un solo Dios. Perdona, Señor, si hubo dioses ajenos. Perdona, Jesús, si hubo dioses ajenos. Perdona, Señor. No queremos
más dioses ajenos que han permitido que los demonios aten hasta nuestra economía por seguir un Dios de la economía, por seguir el dinero. Aún estamos atados por eso y no queremos. Señor, cualquier otra pasión, queremos soltarla ahora en el nombre de Jesús. Soltamos ahora y nos declaramos libres. Renunciamos a esos ídolos que han permitido que demonios aten nuestra vida. Señor, y sobre todas las cosas, anulamos, cancelamos esos demonios que han venido con más demonios para atacar nuestra vida. Ahora, en el nombre de Jesús, cancelamos esa operación de las tinieblas y la echamos fuera de nuestras vidas. Fuera ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro protector. Tú eres quien nos cuida. Tú eres quien nos guarda. Ninguna arma forjada podrá tocar ni nuestra familia, ni nuestra economía, ni nuestra espiritualidad. Nada, si nos entregamos completamente a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Callamos toda voz del enemigo en esta hora. Toda voz del enemigo, Señor. Sabemos que el enemigo murmura. Lleva chisme de un lado a otro. Ese es el arma más poderosa que tiene el enemigo, la murmuración. Señor, cancelamos ahora en el nombre poderoso de Jesús toda murmuración del enemigo, toda murmuración de los demonios en el nombre de Jesús. Y si yo fui agente de murmuración, estuve en las manos de un demonio para llevar murmuración también, hoy me arrepiento, cancelando ahora en el nombre de Jesús toda operación demoníaca y me declaro libre, libre, aleluya, libre. Toda puerta, Señor, abierta, aunque no haya sido en par, aunque haya sido una rendija que le abrimos para que pueda un demonio tomar control. Hoy la cancelamos en el nombre de Jesús y cerramos esa puerta ahora, 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 en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios. Señor, un pueblo libre es un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Y en esta hora, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, es que queremos también recobrar esa autoridad delegada. Aleluya. Sí, Señor. Levanta tus manos al cielo ahora. Decile ahí, declararle al Señor, Señor, con un corazón arrepentido, humillado, quebrantado ante ti, es que recupero la autoridad que tú me has delegado contra cualquier demonio, contra las mismas tinieblas y aún contra el mismo Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, recupero autoridad. Me lleno de tu Espíritu Santo para romper con toda obra de maldad. Tú me has dado autoridad
para liberar, para sanar, para romper toda obra de maldad. Y me declaro en esta hora un hijo de Dios, una hija de Dios, con autoridad espiritual para romper con toda obra de maldad. Tú nos diste autoridad para echar fuera demonios, en el nombre de Jesús, y para sanar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla con el Señor allí en tu lugar. Habla con el Señor. Levanta tus manos y habla con el Señor.